Bueno, está Leandro Santoro con nosotros, ya lo voy a dejar unos minutitos charlando con ustedes, lo conocen desde Pichón, a Leandro. ¿Cómo andas, Leandro? ¿Bien? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué edad tenés vos? 45. ¿Sos licenciado en qué? Ciencias políticas de la UBA. Licenciado en Ciencia Política. ¿Das clases también? Bueno, ahora ya dejé de dar este cuatrimestre, pero ¿Qué dabas? Sociedad y Estado en la cárcel. Soy profesor de UBA 22, que es el programa de la UBA para educación en cárceles, y di Sociología Política en la Facultad de Sociales. Ujú. Siempre pregunto por ahí cosas por fuera y ahora me meto con la declaración de ayer de Larreta que estuvo en la tapa de todos los diarios. ¿Venís de una familia de qué vos? ¿Padre y madre? No. ¿Dónde sos? ¿Sos de Boedo vos? Sí, de Boedo. Papá peronista clásico, mamá radical, pero mi historia es esa. La Bobe paisana, el 6 de católico, tengo tres cruzamientos de identidades. Y, ¿Por qué, che? ¿por qué? No sé por qué. No, ¿por qué? Como contame Bueno. por familias. ¿Quiénes por son? familia. No, son personas normales. Soy el primer estudiante universitario de mi familia, Ujú. una familia laburante. ¿Pero tu clase abuela, media quién era tu baja, abuela? judía, ¿Cómo se llamaba? se llamaba. ¿Vive tu abuela? No había más, no había más. Y nada, mi abuela era judía, mi abuelo era católico, mi mamá era media radical socialista, ahora es muy cristinista, y mi papá un peronista clásico. Estás atravesado, como decías, exactamente, por un montón de identidades. Exactamente. Eso es un poco. Pero lo que más me explica, yo me hice solo. La verdad, Ale, yo me hice solo. ¿Qué es hacerte solo? Intelectualmente, filosóficamente, políticamente, me construí solo. Creo que mi formación política tuvo mucho que ver con la UBA y con la relación personal que pude hacer con Raúl Alfonsín. ¿Qué onda con Raúl? ¿Qué eras? ¿Amigo? O sea, amigo, era Amigo, muy amigo. muy amigo Raúl. ¿Y Sí, cómo te hiciste amigo Raúl? la conté 20 veces. Pero Él por lo tuvo menos- un accidente Sí. en el sur, lo trasladaron al hospital italiano y el grupo de amigos nuestros se quedó a dormir en el hospital, la puerta del hospital, a la intemperie, las 40 noches que estuvo. Y cuando salió nos dio la mano a todos y a partir de ese día se construyó una relación indestructible que dura hasta hoy. Y nada, fuimos amigos de viajar juntos, de que él venga a mis cumpleaños, con la diferencia generacional. Los últimos 3 cumpleaños que él estuvo vivo se venía con los pibes nuestros. Ujú. Y me honró con su amistad, poder ir a comer con él, viajar con él, charlar mucho en profundidad. ¿Y Conservo todavía la relación de muchos de sus familiares. tenés algún tipo de recuerdo escrito de él? O sea, no Sí, autógrafo, sino te digo, después de alguna charla, ¿llegabas a tu casa y transcribías y te quedabas con eso? Porque es que muchas veces la historia o el pensamiento de alguien, no sé, Bueno, Lacan tiene más en seminarios dados que sí. escritos, justamente. Digo, Alfonsín no tiene te un daba libro. seminarios, pero... Sí, Alfonsín tiene varios libros. El primero fue La cuestión argentina, después sacó Democracia y Consenso, tuvo varios libros. El más interesante, que te lo recomiendo a vos que te interesa la teoría política, se llama Fundamentos para una República Democrática, que son las degravaciones de los cursos de teoría del derecho del Estado que había dado en la Universidad de Buenos Aires. Ujú. Que es un manual, no es para leer en la playa, es un manual para sentarse con un avirome y escribir, pero que va haciendo un derrotero por el pensamiento político de los principales autores del siglo XIX y del siglo XX. Ujú. Y ahí podés encontrar bastante la filosofía política de Alfonsín, cuáles son sus conceptos, las ideas, de dónde las toma y cómo Claro, las elabora. cómo las elabora. Escucha, ¿y qué te enganchó de Alberto? ¿Ya entraste desde otro lugar con él? No, ¿Entraste sí, desde la es amistad? otra ¿Cómo fue la relación con Alberto? Bueno, con Alberto Y tuvo después te pregunto, ¿qué pensás de la solidez intelectual política de Alberto Fernández? Si me decís que es sólido, me vas a tener que explicar por qué. Porque que sea profesor universitario no significa que sea No, sólido. no. A ver, primero empezá a contarme si viene de otro carril la relación con él, ¿no? Sí, Sí. también lo conté varias veces, o Ujú. sea, un cruce en Twitter, le pregunté si efectivamente era él, porque tenía muy pocos seguidores, me dijo que sí, me invitó a tomar un café. Increíble, el tipo había dejado de ser jefe de gabinete. Empezamos a charlar y bueno, y construimos una relación. Es un tipo muy interesante. ¿Vos lo has tratado, Alberto? Pero poco, en alguna nota, no, nada. Cuando está relajado es una persona muy profunda, muy cálida, es fácil hacerte amigo de Alberto y la verdad que construí una relación también desde la inquietud intelectual, porque era pelotear ideas, en muchas oportunidades las cosas las veíamos distintas, en algunas cosas las veíamos parecido. Para mí era un honor que un tipo que había sido jefe de gabinete Tiene se una... tomara el tiempo de charlar con un pibe que no era conocido, yo no estaba en los medios ni nada. ¿Políticamente lo considerás sólido? ¿Tiene un Sí, pensamiento político propio sí, o sí. sobrevuela vientos de otros? No, tiene un pensamiento como toda la gente de esa generación. Es una generación, los 70, que tienen lecturas. Él es del final, es un poco más joven que Cristina, pero tienen lecturas profundas, debates profundos, fueron protagonistas de discusiones muy importantes y te das cuenta cuando charlas con él que es un tipo que ha leído a los clásicos en profundidad. Lo que pasa es que por ahí él argumenta más desde la filosofía del derecho, entonces tiene esa cosa que tienen los abogados, ¿no? Que
que son más estructurados y más reglamentaristas, digamos. Mm. Pero la verdad es que las veces que he hablado con él sobre teoría sociológica o sobre psicología, incluso es un tipo que tiene lecturas actualizadas. ¿Vos considerás que la historia se la debe entender por capas estructuralmente o Foucaultianamente hablando? ¿O crees que hay una linealidad histórica, si podríamos tomar hegelianamente hablando? ¿Consideras que hay una linealidad, viste, que se podría decir Sí, Rivadavia, acumulativa, Macri, sí. No, si creyera eso, no Moreno, Perón, no, qué sé yo? si creyera eso, no creyera en la libertad del ser humano. ¿Cómo? A ver, Porque si existe un determinismo histórico y un camino inevitable hacia el progreso o hacia el bienestar, sacás a Foucault del medio, lo corres. sería corres imposible. sí. No, creo que la historia es un proceso de avances y retrocesos, de aprendizajes. O sea, vos crees en la linealidad entonces. No, ¿Vos al revés, no. La linealidad, uno podría decir, a ver, no sé qué entendés por linealidad, pero durante mucho tiempo se habló de una lógica mecanicista para entender los procesos por ahí me históricos. expresé mal yo la Sí. pregunta, no te la logré explicar o decir como a dónde quiero Más ir. sencillo. Macri llega al poder, por ejemplo, porque se dieron condiciones políticas e históricas en Argentina para que llegara, o la linealidad conecta con ya la explosión del 2001 lleva a Macri al poder. Esa Un es la poco y un pregunta. poco. A ver. Por eso yo te digo, una cosa es el determinismo histórico. Por ejemplo, suponer que la clase obrera está predestinada a hacer la revolución y entonces cuando se agudizan las contradicciones del sistema capitalista eso sucede y después se accede al Estado y eso no ocurre. ¿Vos no lo crees a eso? No lo creo. Solano lo cree, por ejemplo. Claro, Vos seguramente Solano. Bueno, no lo sé, no quiero hablar por Solano, pero claro, el marxismo, digamos, trabajó mucho esa línea. Yo tengo una línea distinta. ¿Cuál es tu línea? Bueno, por ejemplo, Macri fue una sucesión de cosas la que le permitió llegar al poder. Obviamente, digamos que la crisis de la política del 2001 él la supo leer. Y la verdad, hoy lo declaré, incluso salió en La Nación, como hasta un elogio a él. Él leyó la crisis del 2001 como la leyó Néstor Kirchner también. Y construyó un espacio político que permitió catalizar un sector de la sociedad argentina, incluso de la juventud argentina, por centro-derecha. Y armó un partido político profesional. La leyó bien ahí. Y escucha esto, Leandro, ¿y cómo explicás la llegada de Alberto Fernández? Es casi, perdón, Primero, ¿no? Astrológica y no lo digo en forma de gaste. No, bueno, no, mírame, no Sí. estoy tirándote No, está mugre, te lo estoy diciendo que digo de es- verdad. pero pará. ¿Cómo? Porque me explicaste, me diste una linealidad de cómo podría un determinismo Uno de cómo podría decir, llegó. A ver, ¿cómo uno llegó podría decir Alberto? para hacer un análisis más de coyuntura, en el 94 se empieza a resquebrajar el sistema tradicional de partidos políticos con el Pacto de Olivo. En el 2001 termina de reventar todo ese sistema de partidos, ¿no? Yo creo que Néstor comprende esa crisis y logra concentrar en un polo de centroizquierda, básicamente con epicentro en el peronismo, un sector de la sociedad importante, algunos de los cuales no provenían del peronismo. Y creo que Macri hizo algo parecido, también con pedacitos del peronismo, con pedacitos del radicalismo, tratando de interpelar a otra sensibilidad, más conservadora, etc. Con el tiempo Macri, a diferencia de lo que pasó con otras experiencias de derecha, se hizo más profesional en el estudio de la sociedad, investigó cuáles eran las corrientes de pensamiento, el estado de ánimo de la gente, las demandas que tenían, y fue construyendo un partido que al principio era provincial y que terminó siendo un partido importante, y logró juntar a un sector importante de la derecha argentina con una alianza de clases que incluía incluso a sectores progresistas no O peronistas. sea, no estando a favor de sus teorías políticas o su política, ¿lo reconoces entonces como un tipo, Claro. Estoy en las antípodas de lo que él piensa que hay que hacer con la economía, con la sociedad. pero fue inteligente cómo se construyó? Digamos, logró recuperar la dimensión política para la derecha. La derecha venía de una tradición golpista en la Argentina. Venía de una tradición que condicionaba mucho. ¿La sigue teniendo o se la llevó a Milei? No, creo que hoy es otra realidad. No se puede caracterizar la realidad de hoy con las categorías de los 80. Digamos, Macri recuperó en su momento la bandera de lo público, de la política, digamos, por lo menos discursivamente. Después habrá que ver qué sucedió. Y de hecho lo hace con pedazos de la UCR y el PJ y construye un aparato político muy importante, que además le incluye el marketing, el estudio de mercado, le incluye otras técnicas. Ahora, él no expresa solamente eso. Él expresa una visión de país que para mí es jerárquica, elitista, excluyente, que tiene una mirada orientada, digamos, hacia valores que yo creo que hoy en la Argentina están pasados de moda, que son parte del pasado. O sea, es que lo que me estás contando, que además hay mucha gente enganchada con la charla que estás dando, ahora vamos a entrar a lo político, pero aprovechemos un minuto más, porque si no hablamos siempre de lo mismo. Me parece muy bien. Hay una frase utilizada por el kirchnerismo, por lo menos por el kirchnerismo de los partidos de izquierda, es medios hegemónicos. Llamar a La Nación, Clarín, medios hegemónicos, constructores de verdades y lo que quieras llamar. Bueno, la pregunta es,
Primero, ¿cómo te informás vos? Y si vos crees que hay una verdad construida en Argentina por medios hegemónicos o es un concepto ya viejo pensarlo así. ¿Vos crees que Clarín, Nación y si querés, no sé, América, con lo que pueda hacer, saquémonos nosotros, medios hegemónicos, medios grandes? ¿Vos crees que en Estados Unidos CNN o Fox News construyen verdades y lo que ellos construyen la gente toma por saber o por verdad? No, construyen climas de época. ¿Construyen? Climas de época. Climas de época. No son medios hegemónicos hoy, son medios dominantes. Hoy la realidad social se construye con distintos elementos. ¿Qué es un clima? Dame un ejemplo de clima de época, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, no sé, en relación a no sé, la política sanitaria, podés construir una resistencia a las medidas de cuidado. Ahí sí, ahora te voy a entrar al barro. Lo de Alberto con las fiestas de Olivos, ¿generaron clima de época? O sea, se mandó una macana No, pero jodida. estás mezclando pera con manzana. Porque una cosa es el rol de los medios de comunicación, que tienen una línea editorial clara, que le hablan a una audiencia muy concreta, estudiada, que en general suele ser redundante. La gente que consume esos medios, sean de izquierda o de derecha, va a esos medios a confirmar lo que ya supone que sabe, ¿no es cierto? Y eso además es un negocio económico. Y no meto a los periodistas acá, porque hago una distinción entre los dueños de los medios de comunicación y los periodistas. Muchos periodistas utilizan la posibilidad que le da ese medio de comunicación para tratar de hacer periodismo, y sé del caso de muchos que escriben una nota, después le hacen un título distinto y una bajada diferente. Sé que eso sucede, con lo cual hago una distinción. También creo, porque tu pregunta es inteligente, que todos percibimos que la realidad del 2015 por ahí, o el 2007, digamos, cuando se empieza a discutir la necesidad de la ley de medios hasta que se deroga, por decreto simple de Macri, cambió como consecuencia de que hoy, por ejemplo, a mi hija no le interesa tener televisión en su pieza, ¿no? Yo cuando era pibe deseaba tener una televisión, hoy mi hija, la más grande, no tiene televisión, lo único que hace es informarse por el celular o entretenerse por el celular, cambiaron los consumos culturales. Y además, si vos ves el crecimiento de la ultraderecha, te das cuenta que son más fuertes en TikTok y en YouTube que en los programas más importantes de formación de opinión pública. Entonces, la situación es diferente de lo que era hace algunos años atrás. Pero volvemos al clima de época, es interesante cómo lo planteas. ¿En qué generaron los medios importantes, no hegemónicos no van, los medios masivos, clima de época con lo sanitario? Mírame, ¿en qué generaron clima de época? Bueno, a ver, por ejemplo, cuando empiezan con lo sanitario, con la crisis del campo, o sea, toman posiciones muy firmes, muchas veces terminan simplificando los conflictos, esa simplificación lleva a que la gente tome posición en términos de blanco-negro, se pierden los matices, se amplifican voces que son marginales en la sociedad, pero que empiezan a adquirir un protagonismo importante. Entonces discutimos de cosas en los medios de comunicación que en realidad están disociados de lo que pasa en la calle. Ocurre permanentemente. Me parece que digamos, no es una característica solamente de la Argentina. ¿Cómo se defienden ustedes los políticos? Vos pusiste Estados Unidos porque pero, sabés lo que me decís. O sea, bueno, en Estados Unidos inventaron un tipo como Trump. Mírame. No, sí, claro. Sí. Es más, hay pensadores que sostienen incluso el paroxismo de llegar a decir que la guerra de Irak no ocurrió. Claro. O sea, no recuerdo qué filósofo lo dijo, la guerra de Irak no ha tenido lugar, creo que llegó a decir, que no existió, que fue toda una puesta en escena, que no existió, que se construyó. No necesariamente construyen la realidad, pero contribuyen a la manipulación de la realidad. No fue Habermas, no sé, no recuerdo, no me acuerdo, no quiero hablar al pedo, pero esa frase la pueden googlear y creo que está ahí, la guerra de Irak. Pero es un fenómeno global. Sí, pero última pregunta, gancho, y después charlamos entre todos, o por lo menos en corcito y seguimos. Escuchá, el tema de... que es interesante también que quería saber, el microclima, porque a vos te llega, vos debés leer, ¿cómo te informás vos y cómo se informa el poder? Vos estás cerca del poder grande de Argentina, te juntás con Alberto, están ahí. Sí. ¿Qué hacen ustedes? ¿Leen Clarín, La Nación, leen a Nacho, ven Intratable? No, yo lo primero que hago cuando me despierto leo Clarín. Lo primero, Clarín, La Nación, arranco desde ahí. ¿Por qué? Porque forma agenda. Y además creo que yo aprendo también de esos diarios, o sea, hay gente que produce contenidos que son muy interesantes. Después uno distingue, ya sabe cuando una nota va para un lado o para el otro, pero cualquier persona que quiera discutir... ¿Cómo construís una noticia? Porque es una interpretación más que un hecho. Bueno, a ver, por ejemplo, vos le das dimensión a un personaje que en realidad no la tiene, ¿no? Sin querer personalizar, digamos, ¿no? O le das una relevancia a una declaración que en realidad por ahí debería estar... ¿Te la vas armando la noticia vos? No, la gente... A ver, hay una línea editorial. Tampoco creo que sea tan importante, porque la verdad, si vos ves, por ejemplo, con respecto a los compañeros que trabajan en gráfica hoy, la gráfica cada vez gravita menos en el debate público. O sea, sigue siendo... A ver, los programas de radio y de tele se arman con la tapa de los diarios más importante, eso sigue siendo importante. Pero la gente ya no construye solamente su opinión leyendo esos medios.
Lo que pasa es que tal vez el círculo rojo sí. Entonces vos lo que tenés son audiencias que están separadas, que muchas veces no dialogan entre sí. Y las audiencias que son parecidas, por ejemplo, los que estamos politizados por izquierda y por derecha, dialogamos entre nosotros y pensamos que eso es el mundo, pero el mundo es otra cosa. Alejandro. ¿Quién quiere abrir? Nachito, Conte, Sí. el que quiera. Sí. ¿Abre Leandro, vos? ¿qué Dale. no, quería preguntarle a... Perdón, ya te veo entonces, Nacho. Abre Gustavito y voy a vos, Nachito. Quería preguntarte, Sí. Leandro, vos decís, bueno, Está bien, Nacho. siempre hay condiciones históricas que permiten, vos lo dijiste, el surgimiento de determinadas fuerzas. ¿Cuáles son las condiciones históricas actuales que hacen que la oposición se ilusione con tener un muy buen resultado y quizás hasta ganarle? La pandemia. Vos decís que solo la pandemia. No, solo no, determinantemente la pandemia, está claro. Porque la pandemia tiene implicancias en el campo social, psíquico, anímico, económico, político. Y no la gestión de la pandemia. No, la pandemia, porque si fuera la gestión de la pandemia sería muy distinto en el mundo. Sin embargo, en casi todos los países del mundo encontrás comunes denominadores. Por ejemplo, el surgimiento de las dolencias mentales o de las enfermedades mentales es un común denominador. La crisis económica y las dificultades para mejorar la capacidad adquisitiva del salario es un fenómeno global, no es que nos pasa solamente a los argentinos. Leandro. Y la crisis de representatividad que se da en la mayoría de los países centrales, con elecciones complicadísimas y en los países periféricos muchísimo más, también es un fenómeno global. Pregunta Nacho Ortelli, te lee, todas las mañanas, abre y te lee el diario. Leandro, ¿por qué cuando el peronismo se planta hacia la ciudad de Buenos Aires siempre está una cuestión ideológica? Dice, no, la ciudad de Buenos Aires dejémosla de lado, no le prestemos atención, es un terreno casi perdido. ¿Qué tuviste que hacer vos para reconstruir ese mensaje que había quedado dañado? Viene de perder cuántas elecciones el peronismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo haces para reconstruir ese mensaje teniendo en cuenta que siempre fue un terreno en el que siempre se dejó de lado? No solamente el peronismo el que ha perdido, perdió también el radicalismo. Después termina confluyendo en un acuerdo con el PRO. O sea, son los partidos tradicionales los que se desdibujaron. Creo que el caso particular del peronismo es fuerte en los sectores suburbanos y los sectores no peronistas son fuertes en los sectores rurales y urbanos. ¿Por qué? Bueno, porque se da una serie de factores. Efectivamente, yo creo, modestamente, que la elección de mi candidatura es el intento de tratar de dialogar con otros sectores que por ahí no nos estaban escuchando, a partir de una forma de construir que uno tiene tanto las oraciones como la política, que por ahí espero sea más amigable. Gracias, Leandro, por venir. Muchas gracias. Gracias, en serio. Tenés que Leandro, invitar otro día a charlar en profundidad. ¿tenés ganas? Me encantaría. ¿Sí? Sí, en serio te lo digo. Debatamos, charlemos, está bueno. De verdad, una pero cosa. es más, si querés lo hacemos después de la campaña. Sos un tipo muy interesante y muy generoso para charlar. Gracias, Leandro. De verdad. Gracias por venir, hermano. Muchas gracias.